Antonio Aguilar Jr., nacido el 9 de octubre de 1960 en México, es un artista multifacético que se ha distinguido como cantante y actor, y es heredero del rico legado cultural de la familia Aguilar, una de las familias más emblemáticas del entretenimiento mexicano. Hijo mayor de Antonio Aguilar, conocido como El Charro de México, y Flor Silvestre, legendaria cantante y actriz, Antonio Jr. creció rodeado de música ranchera, cine y tradiciones charrereras. Con su voz profunda, su conmovedor estilo interpretativo y su dedicación a su arte, ha forjado un camino único, aunque siempre a la sombra de sus padres. Antonio Jr. mostró pasión por las artes desde muy pequeño, comenzando su carrera actoral a los 12 años, con un papel en la película La Yegua Colorada, producida por sus padres. Nacido en Villanueva, Zacatecas, pero criado principalmente en la Ciudad de México, creció en una familia arraigada en los valores culturales mexicanos, desde su amor por los caballos y la charrería hasta su pasión por las melodías rancheras que hablan de amor, dolor y orgullo nacional. Antonio Jr. no solo fue un artista, sino también un ícono cultural que dedicó su vida a preservar y promover el patrimonio musical y cinematográfico de México. Con su alta estatura, rostro anguloso y mirada profunda, impuso una poderosa presencia en el escenario y la pantalla que cautivó al público. Su carrera abarcó más de 5 décadas, con una serie de álbumes y papeles en películas como Simón Blanco, Mi caballo el cantador y El moro de Cumpas, consolidando su lugar como una figura irreemplazable en la cultura mexicana. La mayor tristeza de Antonio Aguilar Jr. fue la presión de vivir a la sombra de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, dos leyendas del entretenimiento mexicano. A pesar del talento y las oportunidades que tenía su familia, Antonio Jr. se enfrentaba constantemente a la expectativa de alcanzar el mismo éxito o incluso superar a sus padres. Esta presión provenía no solo del público, sino también de sí mismo, pues anhelaba demostrar que no era solo el hijo de Antonio Aguilar, sino un artista independiente por derecho propio. En los primeros años de su carrera, a menudo lo comparaban con su padre, quien vendió más de 25 millones de discos y protagonizó más de 120 películas, o con su madre, conocida por su conmovedora voz y su encanto en la pantalla. Las críticas sobre su falta de creatividad o su incapacidad para alcanzar a sus padres lo llevaron a menudo a un estado de inseguridad. Ha admitido que había noches en las que se sentaba solo en el estudio, mirando las pistas y preguntándose si realmente era digno del nombre Aguilar. Esta tristeza se agravó con el fallecimiento de su padre en 2007, una pérdida que no solo fue personal, sino que también lo hizo sentir una mayor responsabilidad de continuar el legado familiar. A pesar de su sólida imagen pública, Antonio Jr. cargó con un dolor silencioso, mientras luchaba contra presiones externas y expectativas internas que lo hacían sentir que nunca era suficiente. La trayectoria profesional de Antonio Aguilar Jr. es una larga historia de perseverancia, pasión y esfuerzo constante por consolidarse en una familia de renombre. Desde niño, Antonio Jr. estuvo expuesto a los focos y a las cámaras. A los 12 años, debutó en el cine con La Yegua Colorada, una producción de sus padres, lo que marcó su entrada en la industria cinematográfica. Este papel no solo le brindó la oportunidad de aprender de sus padres, sino también la primera prueba de su talento frente a la cámara. A pesar de su inmadurez, su naturalidad y pasión llamaron la atención, lo que le abrió el camino para seguir actuando en otras películas. En la década de 1970, protagonizó películas como Simón Blanco y Mi caballo el cantador, obras de marcado estilo ranchero que celebraban la cultura de la charrería, lo que le ayudó a consolidarse en el cine mexicano. Además de la actuación, Antonio Jr. comenzó su carrera como cantante, un
un campo en el que recibió una profunda influencia de sus padres. En 1994 lanzó su álbum debut Toda mi vida, producido y dirigido por su hermano menor, Pepe Aguilar, un reconocido cantautor. El álbum, que incluía el éxito Por ti no voy a llorar, marcó un punto de inflexión en su carrera musical, acercándolo a los amantes de la música ranchera. Canciones como Camino de Aguascalientes, La Sota de Copas y Caballo Viejo mostraron su poderosa y emotiva voz, a la vez que rindieron homenaje a las tradiciones musicales mexicanas. Sin embargo, su camino no siempre fue de color de rosa. En sus primeros años, enfrentó críticas por carecer de la originalidad de su padre o por simplemente aprovecharse de la fama familiar. Al actuar ante un público escaso o cuando sus álbumes no se vendían como esperaba, lloró en el estudio más de una vez, no por haber fracasado, sino porque sentía que no había hecho lo suficiente para estar a la altura del legado familiar. Aún así, trabajó duro, desde practicar su voz hasta aprender a conectar con el público en el escenario, para crear un Antonio Aguilar Jr. independiente y memorable. Gran parte de su carrera se basó en sus presentaciones familiares, donde a menudo aparecía junto a su padre, su madre y su hermano menor, Pepe, en espectáculos de ranchera y charrería. Estos espectáculos, que combinaban música, caballos y actuaciones vaqueras, no solo atraían a millones de espectadores, sino que también le permitían celebrar la cultura mexicana. Sin embargo, la presión de realizar espectáculos tan importantes, especialmente compartiendo escenario con su padre, quien en una ocasión agotó las entradas del Madison Square Garden 6 noches seguidas, siempre fue un reto. Hubo momentos en los que se sintió solo una pequeña parte de la gran familia, pero su humildad y su disposición a aprender lo impulsaron, convirtiendo cada presentación en una oportunidad para demostrar su valía. Antonio Aguilar Jr. alcanzó un gran éxito, consolidando su lugar en el entretenimiento mexicano a pesar de la presión de su legado familiar. Uno de los hitos más importantes de su carrera fue el álbum Toda mi vida de 1994, producido por su hermano menor, Pepe Aguilar. Este álbum no solo marcó su debut oficial como cantante, sino que también recibió una cálida acogida del público con la canción Por ti no voy a llorar, convirtiéndose en un gran éxito. La profunda melodía y la emotiva letra de la canción conmovieron a los amantes de la música ranchera, lo que le ayudó a forjar una fiel base de fans. Álbumes posteriores, como Camino de Aguascalientes y La Sota de Copas, lanzados en 2004, consolidaron aún más su posición en la escena musical, con canciones profundamente mexicanas que hablaban de amor, dolor y orgullo nacional. En la industria cinematográfica, Antonio Jr. también dejó huella con papeles en películas como Simón Blanco, Mi caballo el cantador y El Moro de Cumpas. Estas películas, a menudo centradas en temas rurales y de charrería, no solo mostraron su talento actoral, sino que también contribuyeron a preservar la imagen de la cultura mexicana en la gran pantalla. En particular, su papel en Simón Blanco, en 1975, le valió el reconocimiento de la crítica, ya que interpretó a un personaje fuerte pero emotivo, un héroe rural típico del cine mexicano. Su éxito no se basó solo en su actuación, sino también en su capacidad para conectar con el público, que veía en él a un artista sincero que representaba los valores tradicionales de su país. Antonio Jr. también alcanzó un gran éxito gracias a sus presentaciones en vivo, donde participaba regularmente en charrerías musicales con su familia. Estos espectáculos, con caballos, actuaciones vaqueras y música ranchera, atrajeron a miles de espectadores en México, Estados Unidos y Latinoamérica. Uno de sus momentos más memorables fue cuando actuó con sus padres y su hermano menor en importantes eventos, como la Fiesta Broadway en Los Ángeles en 2005, donde la familia Aguilar
fue homenajeada por su contribución a la cultura mexicana. Este éxito no solo demuestra el talento individual de Antonio Jr., sino también su capacidad para continuar y expandir el legado de su familia, llevando la música y la cultura mexicanas a un público global. A pesar de sus numerosos éxitos, la carrera de Antonio Aguilar Jr. no estuvo exenta de contratiempos y desafíos. Uno de los mayores retos fue salir de la sombra de sus padres, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, quienes forjaron la época dorada del cine y la música mexicanos. En sus primeros años, a menudo lo comparaban con su padre, apodado El Charro de México, quien en una ocasión agotó las entradas del Madison Square Garden durante 6 noches consecutivas. Las críticas de que dependía de la fama familiar o de su falta de creatividad lo sometieron a una gran presión psicológica. Hubo momentos en los que se sintió atrapado cuando sus álbumes o presentaciones no tuvieron la acogida esperada, lo que le hizo preguntarse si realmente era lo suficientemente bueno para continuar por ese camino. Un revés memorable fue cuando algunos de sus proyectos musicales, en la década de 1990, no alcanzaron las ventas deseadas. Si bien Toda mi vida fue un éxito, los siguientes álbumes no tuvieron mucho impacto, lo que le generó dudas por parte de productores y público. Los momentos frente a un público escaso o las críticas negativas lo decepcionaron en más de una ocasión. Además, participar en películas familiares, si bien le brindaba oportunidades, también conllevaba la presión de cumplir con las expectativas de sus padres, quienes habían volcado su pasión en estos proyectos. Hubo días en que trabajó arduamente, del estudio al set, solo para demostrar que era digno del nombre Aguilar. Otro desafío que enfrentó Antonio Jr. fue el cambio en los gustos del público. A medida que géneros musicales modernos como el pop y el reggaetón se popularizaban en México, la música ranchera, que había sido el eje central de su carrera, fue perdiendo gradualmente su atractivo para las generaciones más jóvenes. Esto lo obligó a buscar la manera de renovar su música sin perder su identidad tradicional. Sus intentos por explorar nuevos estilos, aunque no siempre exitosos, le han valido críticas por parte de los fanáticos de la ranchera clásica. Sin embargo, estos desafíos lo han convertido en un artista resiliente, que siempre se adapta y mantiene su pasión por su arte. Antonio Aguilar Jr. siempre se ha esforzado por alcanzar el éxito no solo en la música y el cine, sino también en la preservación del patrimonio cultural de México. Uno de sus mayores objetivos es preservar y promover la música ranchera, un género estrechamente vinculado a la identidad nacional mexicana. Con álbumes como Toda mi vida, Camino de Aguascalientes y La Sota de Copas, ha acercado melodías tradicionales que narran historias de amor, dolor y orgullo a los mexicanos. Quería no solo crear éxitos, sino también dejar canciones atemporales, al igual que su padre con canciones como Triste Recuerdo o Un puño de tierra. Este esfuerzo se reflejaba en las horas que dedicaba al estudio, trabajando con los músicos para asegurar que cada canción tuviera su propia historia y llegara al corazón del público. Además, Antonio Jr. siempre quiso ser un actor reconocido por su propio talento, no solo por el nombre Aguilar. Invirtió tiempo y esfuerzo en perfeccionar sus habilidades actorales, desde aprender a expresar emociones complejas hasta estudiar los personajes históricos y rurales que interpretaba. Películas como Simón Blanco y Mi caballo. El cantador no solo fueron proyectos comerciales, sino también una forma de honrar la cultura charrerera y los valores del pueblo mexicano. También se esfuerza por participar en espectáculos de charrería, donde no solo canta, sino que también demuestra sus habilidades como jinete, continuando la tradición de su padre. Estas presentaciones, que combinan música, caballos y cultura vaquera, son un testimonio de su dedicación a preservar el legado familiar. Otro logro que Antonio Jr. siempre ha perseguido
es tender un puente entre generaciones de público. No solo se presenta para los fans mayores que han amado la ranchera desde la época de sus padres, sino que también busca atraer al público más joven a través de conciertos y su presencia en redes sociales, aunque no es muy activo en estas plataformas. También participa activamente en eventos culturales y benéficos, desde el apoyo a programas de educación musical hasta la organización de charreadas para promover la cultura mexicana. Estos esfuerzos no solo le ayudan a mantener su carrera, sino también a asegurar que el legado de la familia Aguilar siga vivo en los corazones de sus fans. El amor y el matrimonio en la vida de Antonio Aguilar Jr. han sido un largo camino, lleno de momentos dulces, duros desafíos y madurez a lo largo de los años. Hijo de dos leyendas, Antonio Aguilar y Flor Silvestre. Antonio Jr. creció en una familia donde el amor no era solo una emoción, sino también compromiso y sacrificio. Su primer matrimonio, aunque no se conocen públicamente los detalles de su duración ni la identidad de su esposa, dejó una profunda huella en su corazón. En los primeros años de su carrera, cuando aún luchaba por encontrar un lugar a la sombra de sus padres, su primera esposa fue un gran apoyo, siempre a su lado durante las largas noches en el estudio o los agotadores días en el set. Compartían momentos sencillos, como las tardes escuchando viejas canciones rancheras o cabalgando por los campos de Zacatecas, donde encontró paz en medio de las presiones de la fama. Sin embargo, su carrera lo obligaba a viajar constantemente, desde actuaciones hasta sets de filmación, lo que gradualmente los distanció. La ruptura de este matrimonio, ocurrida en la década de 1990, fue un gran impacto para Antonio Jr. Compartió con sus allegados que la pérdida de una pareja que había comprendido sus sueños y miedos lo dejó en un estado de vacío. Aunque no tuvieron hijos, el dolor de la separación lo dejó con un vacío que lo hizo preguntarse si podría equilibrar su carrera y su felicidad personal. Tras el trauma, Antonio Jr. reencontró el amor con María, una mujer ajena al mundo del espectáculo que le brindó la estabilidad y la paz que anhelaba. Se conocieron en una charrería en Guadalajara, donde María, con su amor por la cultura mexicana y su cálida sonrisa, hizo que Antonio Jr. sintiera un nuevo latido. Su matrimonio, que comenzó a principios de la década de 2000, marcó un nuevo hito en su vida. María no solo fue su esposa, sino también su compañera, apoyándolo siempre en las decisiones importantes, desde el lanzamiento de nuevos álbumes hasta la organización de grandes espectáculos de charrería. Ella era una asidua a sus eventos, desde conciertos en la Ciudad de México hasta festivales culturales en Estados Unidos, donde lo ayudaba a prepararse tras bambalinas y lo animaba desde las gradas. Sin embargo, el matrimonio no estuvo exento de desafíos. La presión de mantener el legado familiar y la apretada agenda de un artista significaban que Antonio Jr. a veces se perdía momentos importantes con María. Hubo momentos en que discreparon cuando María se sintió sola durante los meses que él estuvo de gira, pero su comprensión y amor los ayudaron a superarlos. Antonio Jr. admitió una vez que María fue quien le enseñó a apreciar las pequeñas cosas, desde una simple comida familiar hasta una tarde tranquila en su granja. Su amor se extendía más allá de María a su público, a quien consideraba su familia extendida, inspirándolo siempre a seguir cantando y actuando con todo su corazón. La familia de Antonio Aguilar Jr., incluyendo a su madre Flor Silvestre, su hermano menor Pepe Aguilar y su familia extendida en Zacatecas, siempre ha sido un fuerte apoyo para ayudarlo a afrontar la profunda tristeza de su vida. Flor Silvestre, su legendaria madre, con una gran voz y trayectoria, comprendió mejor que nadie la presión que Antonio Jr. sentía al crecer a la sombra de sus padres. Cuando Antonio Jr., Flor, quien había sufrido el dolor de la ruptura de su primer matrimonio, decidió no intervenir directamente,
sino estar ahí para él con conversaciones ligeras, a menudo en la cocina familiar, donde preparaba platillos tradicionales como tamales y mole poblano. Le decía que la tristeza era parte de la vida, pero que la música y la familia lo ayudarían a encontrar la luz de nuevo. A Flor le preocupaba que Antonio Jr. se presionara demasiado para demostrar su valía, y siempre le recordaba que no tenía que superar a su padre para ser amado. Esas palabras de aliento, aunque sencillas, lo ayudaron a superar los momentos de inseguridad. Pepe Aguilar, hermano menor de Antonio Jr. y gran figura de la escena ranchera, comprende la tristeza de su hermano. Tras haber trabajado con Antonio Jr. en numerosos proyectos musicales, Pepe comprende que la presión de ser comparado con sus padres ha dejado a su hermano perdido a veces. En una ocasión, Pepe contó que había momentos en que veía a Antonio Jr. sentado tranquilamente después de una actuación, mirando el sombrero de charro de su padre, como buscando respuestas a sus preguntas. Pepe no intentó obligar a su hermano a compartir, sino que lo invitó a participar en proyectos conjuntos, como producir discos u organizar espectáculos de charrería para ayudarlo a encontrar alegría en su trabajo. En cuanto a María, la actual esposa de Antonio Jr., siempre ha sido la persona más comprensiva y comprensiva. Comprendió que su mayor tristeza no era solo la presión de la fama familiar, sino también el miedo a no poder cumplir con las expectativas del público. María organiza regularmente reuniones familiares donde Antonio Jr. puede tomarse un respiro del trabajo y disfrutar con sus seres queridos. La familia de Antonio Jr., aunque no siempre comprende lo que está pasando, es una fuente constante de motivación para que se levante después de cada caída, recordándole que no solo es un artista, sino también un hijo, hermano y esposo amado. A pesar de su personalidad fuerte y segura en el escenario, Antonio Aguilar Jr. ha guardado profundos secretos sobre las dificultades mentales que ha atravesado. Uno de los mayores secretos son los períodos en que luchó contra la inseguridad y la inseguridad, especialmente en los primeros años de su carrera, cuando lo comparaban constantemente con sus padres. Pasaba largas noches en el estudio, escuchando sus propias grabaciones y preguntándose si realmente tenía el talento para estar a la altura de Antonio Aguilar o Flor Silvestre. Estos momentos no los compartía con nadie, ni siquiera con sus seres queridos, por temor a que admitir su debilidad le hiciera perder el respeto de su público y su familia. Optó por guardárselos para sí mismo, revelándolos solo a través de canciones conmovedoras como Por ti no voy a llorar, donde desahogó su dolor y su esperanza. Otro secreto que Antonio Jr. ocultó fue la verdadera razón tras su decisión de centrarse en las presentaciones de charrería en lugar de dedicarse a la música o el cine. Muchos pensaron que esta era su forma de continuar el legado de su padre, pero pocos sabían que dudaba mucho por temor a no poder igualar las legendarias presentaciones de su padre. Le preocupaba que el público solo lo viera como una copia de Antonio Aguilar, no como un artista independiente. Durante su formación y preparación para los grandes espectáculos de charrería, a menudo enfrentó presiones internas, preguntándose si estaba haciendo lo correcto o simplemente tratando de vivir a la sombra de su padre. Guardó estos pensamientos para sí mismo, compartiéndolos con María solo en momentos privados, cuando se sentaban en el rancho y observaban a los caballos galopar hacia el atardecer. Estos secretos, aunque nunca se hicieron públicos, moldearon a Antonio Jr., convirtiéndolo en un artista más reflexivo que apreciaba el valor de la perseverancia y la confianza en uno mismo. El matrimonio actual de Antonio Aguilar Jr. con María es una historia de compañerismo, amor y la lucha por mantener viva la llama. María, una mujer amante de la cultura mexicana y apasionada por la charrería, conoció a Antonio Jr. en un evento en Guadalajara a finales de los 90. Su conexión comenzó con conversaciones sobre música ranchera, caballos y su amor por las tradiciones mexicanas. María,
con su personalidad apacible pero fuerte, se convirtió rápidamente en la compañera que Antonio Jr. necesitaba tras el trauma de su primer matrimonio. Se casaron en 2002, marcando un nuevo capítulo en su vida donde encontró la paz y la estabilidad que anhelaba. María no solo era su esposa, sino también su representante no oficial, ayudándolo a organizar espectáculos y asegurándose de que todo funcionara a la perfección entre bastidores. Sin embargo, su matrimonio no siempre fue fácil. La apretada agenda de Antonio Jr., con extensas giras y proyectos de charrería, a menudo lo mantenía fuera de casa durante semanas o incluso meses. María, si bien apoyaba la carrera de su esposo, a veces se sentía sola cuando él estaba lejos. Hubo momentos de desacuerdo. María expresaba su deseo de que pasara más tiempo con la familia, mientras que Antonio Jr. se sentía presionado a mantener el legado familiar. Sin embargo, ambos siempre encontraban la manera de resolver las cosas mediante la comprensión y pequeños pero significativos gestos. Antonio Jr. solía llevarle a María pequeños regalos de sus viajes, como un pañuelo bordado tradicional